liberal accede con el voto democrático de la ciudadanía y en consecuencia con legitimidad de origen a gobernar el país. Ese es un escenario nuevo, porque significa un claro cambio de modelo de gestión, de modelo económico, de modelo sociopolítico. Eso a su vez significa que todos los actores políticos tenemos que readecuarnos a una nueva situación definida por la gente a través de la urna. Entonces no resulta fácil. Nosotros entendemos que hay que comprender el sentido del voto, procurar analizarlo y sobre todo los dirigentes políticos interpretar qué quiso decirnos la gente cuando votó en otra propuesta política. En esa situación veo que está el peronismo. Desde el punto de vista general, lamentablemente creo que vamos a ir en retroceso. Las políticas nacionales van a ir produciendo cada vez más ajuste, porque esto significa centralmente, por un lado, transferencia monumental de recursos desde los sectores del trabajo a los sectores del capital. Para dar solamente un ejemplo, en la década pasada, como pocas veces en la historia argentina, tan solo comparable con la etapa del primer Perón, la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno alcanzó a ser el 50% del total, compartiendo la otra mitad el capital. Esto pocas veces sucedió en la historia argentina. Independientemente de cómo se aplicaron otras medidas que también las podemos analizar, incluso algunas de tono crítico, pero esa acumulación a favor de los sectores de capital ha comenzado a revertirse. Y la otra cosa que nos preocupa severamente es que el país ha iniciado un ciclo de endeudamiento que ha comenzado con el pago a los fondos buitres, pero iba a avanzar, lo dijimos en su momento, incluso en el momento en que Tere Luna votó como senadora el no al pago a los fondos buitres, se iba a venir una catarata de endeudamiento hacia las provincias, hacia los municipios y hacia el sector privado, que eso es lo que ha empezado. Para dar solamente una referencia, y nos preocupa como generación mayor y sobre todo por lo que le vamos a dejar a los jóvenes. En lo que va del año, el país nos hemos endeudado en más de 30.000 millones de dólares de nueva deuda. Y para que usted se calcula que al fin de este año vamos a estar en el orden de los 40.000 millones de dólares. Para que ustedes tengan una idea de cuánto significa esto, es más de el total de acumulación de deuda que produjo el proceso de reorganización militar de 1976 al 83. Esto es grave, si esto sigue la tendencia. Son los dos ejes que, como para comenzar la charla, me interesaría señalar como preocupantes. ¿En qué puede haber fallado el kirchnerismo que la gente no eligió la opción de la continuidad de este proyecto? En muchas cosas, sin duda. Creo que una de las cosas en las que nosotros fallamos es en no haber comprendido que nuestro modelo, que desde el movimiento Evita le llamamos de derrame inducido, porque no es un derrame de la concepción liberal, pero era un derrame en donde el Estado provocaba el derrame hacia los sectores de menores recursos, ya era insuficiente allá por el 2011, el 2012, en el marco de restricciones económicas internacionales claramente marcadas por la ausencia del dólar, la ausencia de divisas, la dificultad para acceder a los mercados de capitales. Creo que ahí nos faltó una vuelta de tuerca para profundizar, para avanzar en otro modelo económico que significara resolver, por ejemplo, la concentración económica monumental que nosotros no logramos revertir. Y otra cosa que creo que también incidió mucho es que los núcleos duros de pobreza estructural no logramos bajarlos al punto en que hubiésemos querido, es decir, se bajó más de 20 puntos de pobreza desde el momento de la asunción de Néstor Kirchner, pero quedó un remanente muy significativo de pobreza estructural que hubiera necesitado articulación de políticas muy profundas, muy dinámicas entre la educación y el trabajo, fundamentalmente, que no logramos hacerlas efectivas. Si hubiese ganado Scioli, ¿no? ¿Estas políticas se implementarían de igual manera? O, bueno, porque dijeron el proceso de ajuste se iba a dar de todas maneras por digamos, la cantidad de emisión monetaria por parte del proceso inflacionario era de manera muy descontrolada, o sea, el proceso inflacionario sigue ese rumbo. Si hubiese ganado Scioli, este ajuste se iba a dar de la misma manera. Yo estoy absolutamente convencido de que no. Esto no significa desconocer que había medidas que sí iban a ser tomadas, pero yo estoy absolutamente convencido que las tarifas, el incremento tarifario en los modos en que se dio, no se iba a dar. Estamos absolutamente convencidos que el retraso
del poder adquisitivo del salario de los trabajadores no se iba a dar en la manera en que se dio. Y estoy absolutamente convencido también, no por Scioli solamente, sino por el contexto económico, social y político que Scioli terminaba representando, que eran sectores peronistas, radicales, socialistas, kirchneristas, etcétera, que lo iban a condicionar de algún modo, en que no íbamos a llevar a este nivel de endeudamiento al que se va a llevar el país. Yo creo que en esas cuestiones centrales iba a haber una clara diferencia. ¿Acaso, le una pregunta un poco más estructurada? ¿Usted consideraba cuál era la situación del país antes de que asumiera el actual presidente Mauricio Macri? ¿Eran conscientes dentro del peronismo de la situación del país? ¿Era clara como hoy se está plasmando? Era claro lo que venía. Nosotros asumimos con autocrítica del movimiento Evita que nosotros también tuvimos responsabilidad en no haber marcado de manera más enfática algunos errores que advertíamos. Creo que tuvimos que ser más claros en eso. Creo que nos faltó también claridad conceptual para definir los logros del gobierno independientemente de las equivocaciones, que para eso estaba el adversario, para marcarlas notablemente, ¿no? Creo que en eso tuvimos, pero sí advertimos claramente lo que venía. Lo advertimos como pudimos, con nuestras limitaciones desde la militancia y desde la dirigencia, y lo advirtió también Daniel Scioli. Ustedes recordarán aquel famoso debate donde Scioli advirtió con mucha contundencia todo lo que iba a pasar en la Argentina ante la respuesta de Macri, que se comprometió a que no iba a devaluar, a que YPF iba a seguir siendo estatal, a que no iba a endeudar el país, a que los trabajadores no iban a perder capacidad de compra y a que no iba a haber desempleo, entre muchas otras cosas. O sea, había una idea clara, sobre todo nosotros los más grandes que hemos visto lo que pasa cuando gobierna un modelo neoliberal, pero no supimos construir una alternativa de cambio creíble, porque acá quiero detenerme en algo que me parece fundamental. Nosotros no tuvimos capacidad para mostrar que el peronismo podría ofrecerle algo nuevo a una sociedad cargada de expectativas, naturalmente cargada de expectativas. El peronismo perdió lo que a nuestro criterio es su esencia, que es su capacidad de transformar la realidad. Nosotros no pudimos interpretar la voluntad de cambio que había en la sociedad y quedamos encorsetados en un discurso de profundización que la gente, por lo menos una importante porción del electorado, no compartía. Cacho, usted es profesor de historia, sí, y sin duda creo que todos coincidimos con que la historia se repite lamentablemente muchas veces en la historia de un país. Usted hablaba recién de un gobierno neoliberal en la década de los 90, donde han comenzado a surgir muchos actores nuevos en un escenario, sobre todo lo que son los grupos sociales, digamos, estos movimientos sociales como los que son los piqueteros y diversos grupos, como en su momento los movimientos de jubilados que encabezaba Norma Pla. ¿Estos tipos de grupos van a comenzar a resurgir tras estas políticas económicas o van a surgir otros nuevos? Bueno, en primer lugar, yo me inclino dentro de la corriente, digamos, del análisis de la historia, de que los hechos no se repiten de modo exacto, sino, como dice Jean Battista Vico, hay avances y retrocesos, hay corsi y recorsi, digamos, idas y vueltas, subidas y bajadas, pero que siempre tiene que procurar que vayan positivamente hacia adelante. Lo que sí claramente hay referencias históricas en lo que nos pasó. Si uno le da lectura profunda a la historia, va a advertir que el proceso de endeudamiento de Rivadavia, el endeudamiento de Cavallo con Menem y luego con la Alianza y el proceso, son continuidades de algún modo histórica que necesariamente los países, las sociedades tenemos que advertir para no repetir las equivocaciones. Con respecto al segundo aspecto, no tengo dudas de que van lamentablemente a irrumpir. Lamentablemente, porque esas organizaciones piqueteras que van a la calle, etcétera, lo hacen por una reivindicación absolutamente necesaria. Parto de un reconocimiento, que eso nosotros habíamos logrado que mucha gente saliera de la pobreza, pero no pasara a un estadio de superación económico-social. Estaban, podríamos llamarle, en el límite. Ahora, las medidas que toma el gobierno sumergen nuevamente a esos conglomerados sociales que estaban en el límite, debajo de la línea de la pobreza, y se ven obligados a salir a reclamar ya por lo más elemental. Y ahí vuelve a aparecer una necesidad de políticas asistenciales que el peronismo siempre las consideró que no debieran ser parte central de una propuesta que tiene que promover el empleo, promover el trabajo genuino y dejar que el asistencialismo cada vez sea menos, pero que en situaciones de crisis como las que estamos pasando, y que esperemos que no, pero
presumimos que se van a profundizar, van a resurgir con mucha fuerza. Es decir, hoy nos está pasando, acá en nuestra provincia, nosotros estamos mucho más abocados hoy a tareas de asistencia social que tienen que ver con merenderos, que tienen que ver con la comida, que hace un año atrás, 2 años atrás, no teníamos, por lo menos en la misma dimensión. Me traigo, digamos, también una cuestión de que en este proceso de reorganización, digamos, por dentro del peronismo, suceden estas críticas de la ex oposición, ahora oficialismo, en profundizar sobre la cuestión de la pesada herencia y las cuestiones exclusivamente de la corrupción. Hablo de los casos de López, la citación de Cristina que se va a dar, y diferentes actores del kirchnerismo que han sido llamados a indagatoria y demás por diferentes causas. ¿Cómo se lo plantea desde el movimiento Evita? ¿Cómo responden a esta cuestión de pensar de que mucha gente se ha creado, digamos, también con el caso de López, que quizás es el más burdo de todos, sí, que todos eran corruptos en el kirchnerismo y que es una estructura corrupta la que ha gobernado estos 12 años? Bueno, creo que hay que aceptar que eso ha sido un triunfo cultural del ahora oficialismo nacional. Han logrado instalar eso y nosotros de algún modo contribuimos con los casos como López y otros que podrán aparecer. Ahora, claramente el gobierno no significó una corrupción estructural que significa otra cosa. Y hubo casos de corrupción, pero para mí corrupción estructural es, por ejemplo, hacer del endeudamiento externo una cuestión sistemática. Porque cuando uno se endeuda en el modo en que nos estamos endeudando, ahí van las coimas, ahí van las comisiones de los bancos, ahí van las comisiones de los operadores de negocios, ahí van los POLAC que negociaron la deuda, y ahí van a la LADA, como Sturzenegger, que tuvo hasta hace unos meses un proceso por el viejo megacanje, los grandes procesos de corrupción en la Argentina de lo que tenemos memoria en todos los libros. ¿Hubo corrupción? Evidentemente que sí. Ahora, no hay que dejar confundirnos en dos aspectos. Que la persecución a un espacio político no sea el objetivo estratégico final del gobierno, porque dígame usted, ¿qué tiene que ver esos casos de corrupción con la promoción aviesa que hace, por ejemplo, Lombardi, promoviendo que haya que desaparecer todo lo que significa Kirchner, Cristina, etcétera, de los nombres y de las referencias, etcétera? Del mismo modo en lo que leímos la historia se produjo después de la Revolución Libertadora, donde a los peronistas se les prohibía mencionar a Perón. Yo creo que hay cosas que son ciertas, pero se toman de datos de la realidad para englobar un ánimo persecutorio profundo y grave para la estabilidad política de la Argentina. Eso creo que es la diferencia que tenemos que hacer. Y nosotros, los peronistas y los que defendemos la gestión anterior, y esta en el caso del gobierno de la provincia que apoyamos, tenemos que también extremar medidas de transparencia. Tenemos que asumir esto que vos decís, que la gente piensa que toda la política es corrupta y que todos los que lo practicamos lo somos. Bueno, hay que tomar medidas. Por ejemplo, tenemos que animarnos a transparentar los patrimonios. Esto no tiene por qué ser un sobre reservado que se deja en una escribanía o en una secretaría deliberativa. Tenemos que animarnos a exponerlo a través de los medios de comunicación. Que ustedes sepan, por ejemplo, cuál es el patrimonio de cada uno y lo puedan verificar. Es fácil, eso no es tan difícil. Que la gente sepa, por ejemplo, quiénes son los titulares de las empresas del Estado. Esas son medidas que nosotros tenemos que tomar, para decir algunas que uno se me ocurren en el ámbito de la provincia, para que la gente vuelva a creer en la política. No en los políticos necesariamente, sino para que esta actividad, que es la única que le permite a los sectores más pobres o que no tienen parte en la distribución grande de la renta, defenderse de los poderes hegemónicos. Tenemos que devolverle a la política su capacidad transformadora y su objetivo noble, independientemente de los que circunstancialmente la ejecutamos. Hablando de transparentar, estas medidas de transparencia, de corrupción que se están viendo justo en esta presidencia, hay algunos casos que ya se los veía prevalecer, como por ejemplo lo del vicepresidente Amado Boudou. Son casos que ya se venían sonando a través de la política. Sí. Como también los números de los INDEC, que muchas veces se ha pedido la transparencia, sí, de estos números. También se ha pedido en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la reforma electoral que tantos ciudadanos están pidiendo. ¿Por qué este tipo de casos, este tipo de opiniones públicas que se sentía vibrar en la sociedad no eran transparentadas en esa gestión? Yo creo que ese fue parte de los errores de la gestión nacional.
Moreno desde nuestro punto de vista, Moreno cumplió un rol, pero fue un funcionario desde el punto de vista electoral, estratégico, negativo. Cumplió un rol, lo llevó adelante, pero desde el movimiento de vista fuimos críticos. Le permitimos demasiado tiempo a la oposición, en ese momento, lo que es el gobierno ahora, al macrismo, Cambiemos, hacerse un picnic con una cuestión que nosotros podíamos haber resuelto de mejor manera. Sabemos cuáles eran las razones, sabemos que esto tenía que ver con neutralizar el ánimo desestabilizador de los grupos económicos, pero creo que fue un error haberlo sostenido tanto tiempo. Digamos. Ahora, porque eran varios temas los que planteaba, en cuanto al sistema electoral tenemos que estar muy atentos con eso. La mejor reforma electoral desde la ley Sáenz Peña de 1912, aplicada luego recién con el triunfo de Irigoyen en 1916, fue las PASO. La normatización de que los partidos políticos debíamos elegir nuestros candidatos en internas abiertas, simultáneas y obligatorias, en donde hay todo un capítulo que establece el financiamiento de los partidos políticos. Esa fue una gran reforma, que no tiene nada que ver con este intento del voto electrónico, que para mí es solamente un maquillaje que busca un grave objetivo, que es llegar al voto voluntario. Terminar con el voto obligatorio en la Argentina para que el voto del pobre, del más desinformado, del que tiene menos acceso, valga menos porque concurra menos a votar. Hay una trampa y hay una búsqueda muy grave en el intento que está haciendo el gobierno. Me suena raro que descoordinen, porque vengo de un encuentro a nivel nacional con un compañero peronista, Urtubey, donde él se encuentra a favor, y todos sabemos este sistema electoral está funcionando en la provincia de Salta. ¿Se podrían saber cuál es la diferencia de opiniones de este sector peronista que está acá en la provincia de La Rioja y un sector peronista que se ve en la provincia de Salta? Yo no hablo tanto de sector, mi diferencia, yo tengo muchas diferencias con Urtubey. Yo no me siento para nada, no veo casi coincidencias, salvo en la ficha de la afiliación, coincidencias con Urtubey. Me parece que forma parte de un esquema conservador del peronismo que no me representa. Urtubey no me representa a mí, ni en sus conductas particulares, ni en las cosas que propone, ni en el acompañamiento que hace el gobierno de Macri. Vamos a leer algunos mensajes de la gente. ¿Cómo no? Dice, no hay peor sordo que el que no quiere ver, ni peor ciego que el que no quiere ver. Peor sordo que el que no quiere oír. Dice, tenemos otro mensajito de la gente. Buenas noches, chicos, y saludos a Cacho. Esta generación de protagonistas políticos y sociales de los últimos 20 años en La Rioja, de los discursos y abrazos. Besos. Están sin capacidad de reacción y de planificación de una política superadora a un año de elecciones para enfrentar los problemas de la vieja política y los de la compleja actualidad. Cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Un mensaje de Iván. Cacho querido, es lindo ver un verdadero peronista en la tele. Gracias por siempre estar luchando por los que más necesitan. Así que bueno, esos son los mensajes que van llegando de la gente. Vamos a seguir leyendo más. Le hago una pregunta, sí. Cacho. ¿El peronismo necesita renovarse con Cristina o sin Cristina? ¿Existe renovación con Cristina? Cristina es una líder que ha dicho un mensaje muy claro que a veces los que están a la vuelta de ella no la quieren escuchar. Ha dicho que ella no va a ser elemento de discordia, que ella va a ser un elemento de unidad, que su última tarea política en su vida es construir un frente de unidad con todos los sectores que frenen las urnas el ajuste macrista. ¿Qué más claro que eso? No hay ni siquiera que discutir. Cristina ha decidido no estar en la discusión del futuro de los argentinos ni del futuro de los peronistas. Esto no quiere decir que se jubile en la política. Nadie de estos políticos de raza, como Alfonsín, como Menem, como Néstor que murió, como Cristina, se va de la política, mueren con la política. Pero esto no quiere decir que siga en los cargos. Yo estoy absolutamente convencido que el rol de Cristina es aportar a la unidad del peronismo sin ser candidata. O sea, no me parece que forme parte de la discusión que nos tenemos que dar, porque además, para ser más claro todavía, la presencia de Cristina en la construcción del futuro va a dividir a los peronistas. Y nosotros lo que necesitamos es construir un nuevo peronismo, una nueva propuesta, que va a tener mucho que ver con los 12 años de gestión, pero para que sea mejor, para que sea exitosa, tiene que corregir las equivocaciones del pasado. ¿Cuál sería el rol de Randazzo y de Massa en este nuevo peronismo que se quiere construir? Bueno, son dos figuras jóvenes que tienen, a mi modo de ver, posicionamientos muy distintos hoy.
Lo que yo creo que hay que mirar es no qué rol han jugado en el tiempo inmediato pasado, porque eso también nos da una perspectiva tal vez distorsionada hacia el futuro, sino qué pueden construir hacia adelante. Por eso nosotros cuando hablamos de la construcción de un frente de unidad, nos parece que más importante que mirar el pasado dirigencial, salvo cuestiones ostensibles, digamos, y marcadas, lo que hay que mirar es cómo miran, cómo quieren actuar con el gobierno, con respecto al gobierno de Macri. En otras palabras, desde nuestro punto de vista, todo aquel que esté de acuerdo en construir una alternativa de perfil peronista, incluyendo las nuevas demandas sociales y con nuevos nombres que renueven la política, pero a partir de las ideas, porque muchas veces hay gatopardismo y se pone un tipo más joven que otro, pero para que tenga con las mismas mañas, para blanquear lo anterior, esto no estamos de acuerdo, la renovación tiene que ser de las ideas y luego ejecutadas cada vez por gente más idónea, más joven, pero digo, los que estamos de acuerdo en que hay que construir una alternativa que frene el ajuste neoliberal, tenemos que estar todos juntos. Y en una de esas, estas dos figuras por las cuales me pregunta, pueden coincidir en esa construcción. Hace 2 días Emilio Pérsico participó de un acto junto a Vidal y Macri en Almirante Brown. ¿Cuál es, digamos, cómo es su acercamiento? Bueno, Emilio Pérsico pertenece a la CETEP, de economía informal, economías social. Popular. Ajá, economía popular. ¿Cómo es su perspectiva con respecto a esta participación de Emilio Pérsico exclusivamente en un acto, ¿no?, con Macri y Vidal? Bueno, no solamente Emilio, por ahí algunos otros compañeros de la CETEP han participado en eso. Todo lo que sea lugar de discusión para pelear por los recursos para los compañeros que la están pasando muy mal, va a tener a la CETEP y va a tener al Movimiento Evita hablando con quienes tenemos que hablar. Es decir, nosotros para pedir por nuestra gente tenemos que hablar con la ministra de Desarrollo Social. O sea, en eso no tenemos ningún tipo de problema y cuando hay que cortar la calle y cuando hay que hacer un planteo de tipo político, lo vamos a hacer del mismo modo que en todos los medios planteamos que somos parte de esa construcción para imponernos electoralmente, porque consideramos que al ajuste lo tenemos que frenar en la calle, pero de manera contundente solamente lo vamos a hacer en las urnas el año que viene si logramos ofrecer una alternativa. Bien, hablando un poco de las internas del PJ acá en la provincia, ¿cómo ve usted la actuación del doctor Beder Herrera en estas internas, sabiendo de que está un poco dividido y la acción que ha tomado Felipe Álvarez en estos últimos días? Beder Herrera ha sido un protagonista fundamental de la política de La Rioja en los últimos 30 años. Es de los dirigentes políticos como los que yo mencionaba atrás, que no se va a jubilar de la política, pero creo que él tiene una responsabilidad que no puede delegar en otros, ni la tiene que esperar de nosotros, que es definir cuál es su rol en el futuro del peronismo. Y lo tiene que hacer pensando cuál fue su participación en las cosas positivas del peronismo, en las que él contribuyó, pero también en las negativas que nos llevaron a la derrota. Cuando uno habla de autocrítica en el peronismo, nosotros entendemos que la autocrítica no es la crítica de unos sobre otros, sino que cada uno asuma la responsabilidad de la hora. Yo confío que la experiencia de Beder lo va a hacer, y algunos datos que tenemos, alguna información fidedigna, me permite ser optimista en el sentido de que el ex gobernador va a encontrar el rol adecuado para esta etapa, que creo que, por ejemplo, él ya adelantó en algún medio, creo que acá, que no tiene las candidaturas entre sus prioridades. Después tenemos que ser los demás los que podamos construir la alternativa de superación, que siempre parte de las cosas positivas y de las cosas negativas de la etapa anterior. Naturalmente es así. Lo importante, que es un aprendizaje que tenemos que hacer también nosotros, es animarnos a cuestionar valientemente las políticas, las que estamos en desacuerdo, sin caer en la cuestión personal de creer, porque sería un error, que siempre la culpa está en una persona en particular. Siempre hay mayores y menores responsabilidades. Creo que el peronismo en los próximos días, semanas y meses va a ubicar las cosas en su lugar, determinando las responsabilidades de cada uno y los roles hacia el futuro. Se lo ha visto al doctor Beder Herrera, puede ser que dolido con Felipe Álvarez, porque lo ha llevado de lleno a una discusión
en el plano político, lo ha presentado como una figura preponderante dentro del escenario. ¿Cuál es la apreciación que tiene usted de esta suerte de intercambio de opiniones? Que yo creo que tiene el resentimiento por ahí lógico de alguien que estuvo muy cerca de Felipe. Él lo trae al Ministerio de Educación sin ningún antecedente militante, podríamos decir. Álvarez llegó a ser directamente ministro de la provincia. Creo que puede tener ese resentimiento de esta circunstancia en este momento, pero creo que esa es una cuestión pasajera. Yo no le doy mayor trascendencia a esa pelea y va a inscribirse en la disputa política de lo que viene, así que creo que es natural y no es malo que en el peronismo comiencen a aparecer opiniones que se hagan públicas, ¿no? Creo que nosotros hemos sido muy críticos de la etapa de falta de debate del peronismo. Nosotros decimos, hay 3 conceptos fundamentales que acompañan un proceso de transformación, que son apertura, debate, renovación. Esos 3 conceptos tienen que existir para que construyamos una nueva alternativa. Y estos chisporroteos que aparecen menores, porque todavía no aparece lo importante, que es lo conceptual, es decir, ¿qué se propone de nuevo? Lo nuevo tiene que ser la idea. ¿Cuáles son las ideas nuevas? Esas son las importantes. Y que va a ser una gran cosa que espacios como este nos ayuden a imaginar un nuevo peronismo, una nueva propuesta para una nueva provincia. Eso va a ser lo valioso. Leo algunos mensajes que están llegando muchos. El kirchnerismo no representa al peronismo, no votaría a ningún K, dicen algunos. Dice, Cacho, soy Valeria de Ricardo I. Gracias por las manos que nos diste con el merendero de mis hijos para comer. Gracias por tus compromisos. Siempre con la voz de la gente, a vos y a tu equipo. Gracias. Siguen llegando. Cacho, felicitaciones por la labor social emprendida y por estar siempre en los barrios. Laura, del 1 de diciembre. ¿Cuándo se jubilan estos delincuentes? Estamos hartos. Bueno, nombra mucha gente acá. Muy bien. Sí, muchos mensajes. A ver si hay otro. No. Cacho. No avisé que venías. Yo lo voy a sacar 2 segundos Sí. del ámbito partidario, lo quiero llevar al ámbito de la provincia, ya volvemos a lo que es el partido. ¿Cómo ve la gestión de Sergio Casas y su gabinete en particular? ¿Cómo ve que funciona? Yo creo que Sergio le ha dado, y él lo ha dicho así, una línea de continuidad al gobierno anterior de Vedder. Eso en determinados momentos tiene una virtud. Es que ha generado poca zozobra, ha dado continuidad, le ha dado estabilidad a un proceso y mantiene, por lo que vemos nosotros, al menos lo que yo veo, es mucha expectativa positiva a la figura de Sergio en la comunidad. Me parece también que en algún momento la propia sociedad le va a reclamar que tome nuevas iniciativas políticas, que ya el tiempo de la continuidad para no producir un cambio abrupto entre una gestión de Vedder, que es de algún modo el jefe político de ese espacio oficialista que es el gobierno, digamos, pase a una etapa de mayor autonomía de Sergio, de mayor creatividad. Me parece que eso va a ser una demanda que en algún momento tendrá que escuchar. Por ahora veo que la gente lo está viendo con mucha expectativa, lo está acompañando en su pelea y creo que él sabrá medir los tiempos para empezar a producir los cambios que nuestra sociedad espera. Yo insisto en esto, el peronismo, lo dijo Perón y lo repetí Evita, ¿será transformador o no será? ¿Eso qué significa? Que en cada etapa, aun cuando nosotros gobernamos, y acá lo difícil, tenemos que encontrar la fórmula para volver a proponer algo nuevo, para pararnos sobre lo que se ha hecho, corregir las equivocaciones y volver a ser capaces de proponer la transformación. Creo que Sergio va a tener ese rol en el corto plazo. Hablando un poco sobre el vicegobernador, ¿no considera que le da una imagen negativa a lo que hoy viene construyendo o continuando en su defecto el gobernador Sergio Casas? Depende, porque no se olvide, ha habido una circunstancia que yo aún en la crítica no la puedo desconocer, y es que ha sido producto de una interna. Si bien es cierto, la interna fue individual, hubo candidatos que se presentaron, hubo un candidato más votado y hubo un candidato menos votado en segundo lugar, también hubo un tercero. Había una lógica, fue la que aplicó el oficialismo, no participamos nosotros en ese armado, pero hubo una lógica que la respetamos, de que el que gana iba candidato a gobernador y el segundo fue candidato a vice. Esa fue la fórmula del peronismo. Lo que viene después son consecuencias, buscadas o no, de una decisión que se tomó. Luego,
Le hago una consulta. Sergio Casas no tiene una reelección ya que este se cuenta como su segundo mandato porque primero ha sido vicegobernador. ¿Cómo cree que resuelve el PJ esta vacante, digamos, a la hora de, en 2019, encarar una candidatura a gobernador? Leyéndolo a Juan Domingo Perón. Hay que leerlo a Perón. Perón siempre dijo, mi único heredero es el pueblo. Y cada peronista tiene que llevar en su mochila el bastón de mariscal. ¿Qué quiere? Le puedo decir otras cosas más, pero quiero decir, ningún peronista tiene que sentirse menos de lo que es. Ni más de lo que es, ni menos de lo que puede ser, dice una de las verdades del peronismo. ¿Qué quiero decir con esto, chicos? Hay suficiente materia, recurso humano, hombres y mujeres, más viejos o más jóvenes, en el peronismo como para tomar la posta. El desafío no es tanto encontrar el candidato o la candidata, sino ser capaces de imaginarnos la fórmula de la transformación positiva. Si nosotros la encontramos, vamos a encontrar sin ninguna duda el representante o los representantes que nos lleven a la victoria. Y contrario sensu, si no somos capaces de transformar la propuesta peronista, vamos a perder por mejores que sean nuestros hombres y mujeres. Sobre usted, el movimiento Evita interviene mucho en la cuestión de la juventud. Sabemos que hay muchos chicos militando jóvenes. ¿Cómo es la juventud, en especial el movimiento Evita, en la conformación de la JP también a nivel provincial? Sabemos que ha habido una especie de ciertos actos o de ciertas quizás enfrentamientos entre varios grupos. ¿Cómo está desarrollando este proceso el movimiento Evita, bueno, en la parte más de la juventud? Bueno, no es la consigna, la indicación, la sugerencia que tienen nuestros jóvenes de siempre es dedicarle un tiempo prioritario a la formación política, un tiempo fundamental al trabajo de territorio, que en nuestro caso es ocuparnos de los lugares donde damos la merienda social, resolver la cuestión alimentaria, las huertas familiares, etcétera, y un menor tiempo posible, no lo desconocemos, que forma parte de la política, a lo que podríamos llamar la conversación, la rosca, el diálogo, para estar en estructuras partidarias de juventud. Hay una convocatoria electoral, ustedes sabrán que la convocatoria que se ha hecho, que la presentación de listas vence el 11 de noviembre, también están incluidas las ramas. En consecuencia, nuestros muchachos, nuestras chicas, también participan de esos diálogos, pero tienen claro que lo que no tienen que caer ni permitir es que los mayores manoseemos sus conductas. No tenemos que permitir que ningún dirigente viejo, mayor, como nosotros, mete el dedo para apretar, para digitar, para hacer que se haga una voz. Tienen que trabajar libremente, discutir, conversar, buscar las afinidades, pensando que entre ellos se van a ver las caras, entre los peronistas y entre los no peronistas, en los próximos 30 años. Van a conducir la provincia ustedes. Yo tengo, de los orgullos que tengo en la política, te puedo decir, a ustedes, Majo, Belén, Pumero, yo tengo excelentes amigos adentro del peronismo y afuera del peronismo, de gente en la que hemos militado en distintas posiciones durante 30 años, pero nos hemos respetado siempre, siempre, aún en posiciones políticas encontradas. Eso es lo único que yo les pido. Que no hagan de la política cuestiones personales, que no caigan en la bajeza en la que caemos los mayores, que andamos poniendo platita ahí para un lado o para otro, para que un comunicador difame, o los haga mal, o los enfrente entre sí. No hay que entrar en eso. Yo le pido, a través de ustedes, a todos los dirigentes mayores que tenemos responsabilidad de conducir, que orientemos a nuestros jóvenes para que hagan de la política una actividad elevada y noble. Siente que las prácticas son una cuestión generacional, digamos, de que han intervenido de esta manera que usted habla sobre dádivas y demás dentro de la conformación de la... No sé si dádiva, no usé la palabra, pero sí creo que nosotros tenemos viejas mañas que no las tenemos que trasladar. ¿Me entiende? Es decir, que cuestiones que a nosotros tenemos que aprender de lo hecho mal para que no lo hagan nuestros jóvenes, o de lo positivo para que sí lo repitan. Entonces sí creo, en determinados momentos lo he visto. Mire, el no funcionamiento del partido durante muchos años, por lo menos la idea que uno tiene de un partido moderno, con debate, con formación de cuadros, ha hecho que se produzca esta circunstancia. Esto no ha sido buscado por los jóvenes, el hecho de tener tanta división. En el año 91, voy a dar una referencia histórica, pero tiene mucho que ver con este presente, se sanciona la ley de lemas. Yo era presidente de la Juventud Peronista.
La ley de lemas era un sistema electoral que permitía que cualquiera armaba un sublema y presentaba candidato. La Juventud Peronista Orgánica explotó como una granada en cientos de sectores, como tantos sublemas había. Eso, entonces, lo que hoy tenemos, donde cada uno arma un partidito, nosotros inclusive, cada uno arma su juventud, nosotros incluidos, esto se cura con funcionamiento partidario lógico. Cuando construyamos un partido fuerte, moderno, con debate, apertura y renovación, la juventud se va a encolumnar y va a llevar sus diferencias y sus matices al plano en que lo tiene que hacer. Cacho, ahora justamente hay elecciones también para la JP, como bien decía, y se está hablando de una lista de unidad entre diferentes sectores. Mucho también se habla y se tiran nombres o se tiran críticas de los hijos de, los hijos de Bossetti, los hijos de Puigdemont, los amigos de, en sí. Considerando que el PJ no tiene elecciones, y creo que la última persona que fue elegida por elecciones fue usted. ¿El voto secreto fue aquella? Fue usted en el año 84. Sí, no diga la fecha. No, 91. No, 91. Ah, perdón, 91. 91. Pasó tiempo. Sí, pasó bastante tiempo. ¿Y cómo pasó? Sí, es realmente algo que va a brindar buenos augurios, una lista de unidad, o es mejor también ir a la batalla e ir a una elección. Mire, las internas en un partido sin funcionamiento las va a ganar el que tenga el aparato. Así de claro. Entonces no hay que volverse loco con eso. Es lógico, si yo presento una lista de un espacio que está fuera del gobierno, que no tiene una dirección, que no tiene, la vamos a competir con la lista de un ministro, no tiene sentido. Eso no pasa. Los procesos hacia la renovación del partido, incluido el nuevo funcionamiento de una rama, no pasan por esa discusión. Yo creo que sería, acá lo que hay que hacer es generar un proceso donde todos puedan estar. Y cuando digo todos, digo mayorías y minorías, reales o supuestas. ¿De qué sirve una interna que deje afuera un sector? Hablo de mayores, mujeres o jóvenes. Si de lo que estamos hablando es de construir un frente peronista, que después hay que abrirlo más con los que no son peronistas, pero que ven con visión crítica al ajuste macrista, ¿cómo va a ser posible, cómo va a tener lógica, coherencia con eso, que nosotros promovamos la división? Nosotros no la promovemos. Nosotros promovemos la unidad de todos los espacios. ¿Qué papel jugaría hoy Alberto Paredes Urquiza en este escenario de siempre, este enfrentamiento entre municipio y provincia? No lo sé, no hablo con Paredes hace mucho tiempo. Nosotros lo acompañamos como candidato a intendente, pero creo que en general, no voy a entrar a ver quién tiene más responsabilidad o culpa, pero que es un error nuestro de los peronistas no resolver en términos de altura y madurez institucional y política los conflictos entre el municipio de la capital y la provincia por cuestiones económico-financieras. Llego los mensajes, Majo, y hola, peor que un peronista fue Carlos Menem, que sacó el ferrocarril, mucha gente cantó de hambre, por eso hizo mucho para el pobre. Juan, no entendimos bien el mensaje, Juan. Y acá hay otro. A ver. Uy, se apagó el... Ay, bueno, enchúfalo ahí. Le hago la última, ya estamos ahí sobre el tiempo. Quisiera saber cómo ve usted esta oposición dentro de la provincia, oficialismo nación. ¿Cómo lo ve a Julio Martínez como un dirigente opositor en la provincia que se está preparando para enfrentar una candidatura a gobernador de 2019? Julio Martínez es un ministro de Macri. Le comprende las generales de la ley en tener que beneficiarse o perjudicarse de las cosas que está haciendo y que va a hacer su gobierno. Yo tengo una buena relación con él porque le reconozco que es un militante de la política. Martínez no es un invento, estamos en las antípodas, estamos en otro espacio, pero se ha dedicado a la política. Pero yo creo que el problema que tenemos los peronistas no es Martínez, ni Olivares, ni Karina Molina. El problema de los peronistas somos nosotros. La gente, creo yo, y esto lo digo con todo el respeto que se merecen los candidatos que fueron parte de la oposición, nos votó en contra. La gente, uno cómo concibe el triunfo de Olivares sobre Beder, únicamente desde comprender que hubo un voto castigo. Yo creo que si nosotros recomponemos, insisto en el concepto, a riesgo de ser reiterativo, producimos esa renovación de ideas
que vaya acompañada luego con una renovación de los nombres, vamos a encontrar el camino del triunfo, independientemente de estas figuras que yo no las menosprecio para nada, las respeto mucho, pero creo que no han ganado por sus propuestas o por sus ideas, sino por nuestras propias equivocaciones. Muchísimas gracias, Cacho Luna. Estamos ahí ya terminando el programa. Ha sido una excelente entrevista. Bueno. Belén. No, bueno, muy bueno el debate. Me parece que es, digamos, lo estuvimos a Pocho la otra vez y habló exclusivamente sobre esta cuestión de que el peronismo se tiene que hacer una autocrítica y bueno, está bueno escucharlo y seguir invitando a actores porque es un partido, digamos, importantísimo en la escena y me parece que para entender también un poco la escena nacional, ¿no? Bien, Majo, ¿algo cortito? Básicamente lo mismo que Belén y aportarle que hay caras en formar, centrar los jóvenes que son caras nuevas y son líderes y en columnar, se me sale la palabra, estos perfiles políticos para que salga la verdadera renovación. Yo les agradezco. Cacho. Bueno, les agradezco mucho a ustedes. Yo lo que sí les digo es esto, nosotros hacemos un esfuerzo, a veces con mayor éxito, a veces con menos, dedicarle mucho tiempo a la formación. Que yo como padre incluso me siento orgulloso de que mis hijos militen en la política, digamos, ¿no? Lo distinto es cuando uno trata de imponer determinadas cosas porque es hijo fulano. Creo que la política es una actividad noble, que todos debiéramos involucrar a los jóvenes y los más viejos tenemos que generar las condiciones para que ellos vivan una democracia plena, que se puedan formar, que lo hagan con libertad, que lo hagan con respeto. Está en ustedes, que son jóvenes también, desde la comunicación, las posibilidades de llevar adelante los desafíos del cambio. Y está muy bien que podamos tener, como lo están haciendo acá en este medio, las posibilidades de un debate abierto, que ustedes pregunten lo que quieran y que uno pueda responder lo que pueda, así que muy agradecido. Muchísimas gracias, Cacho. Muchísimas gracias a todos ustedes que están del otro lado, gracias por acompañarnos. Mañana de vuelta de 21 a 22 horas entre gallos y medianoche. Yo soy Ariel Mora, los quiero mucho y nos volvemos a ver mañana. ¡Chao! Radios como despechado mostrando dolor y por los diarios dice que somos de lo peor. Te equivocaste y te la creíste. Sabemos el tiempo dice la verdad, pero que te sorprendiste. Ahora podés lucirte como quieras en Le Coiffeur, con estilos adaptados a vos. Tonos naturales, balayage, baby light,